Hoy estoy. Ok, continuamos pues. Les decía pues que en un triángulo rectángulo, que ya vimos que una de sus cualidades, su cualidad principal es que tiene un ángulo de 90 grados. Los triángulos dejan de llamarse, perdón, sus lados dejan de llamarse lados para ahora llamarse catetos e hipotenusa. Los catetos son los lados más cortos que forman el ángulo de 90 grados, mientras que la hipotenusa es el lado más largo que además de esto, bueno, pues está opuesto al ángulo de 90 grados. Opuesto significa que está así como que de frente. Después, pues, tenemos que, tenemos una demostración del teorema de Pitágoras. ¿Esto para qué? Pues para la aplicación de la fórmula, ¿sí? Bien, imagínense que tenemos un triángulo rectángulo, es este que tenemos aquí en blanco, y que sus lados miden A, miden B o miden C, o sea que pueden medir cualquier medida, ¿no? Porque son incógnitas y recuerden que esas pues toman el valor que, pues que a veces querramos o que ya esté dado. En este caso puede ser cualquiera. Pero imagínense que A valiera 3, que B valiera 4 y que C valiera 5. Entonces, que además de esto, que estas son las medidas de los lados. Y que a cada lado le trazáramos un cuadrado, como estos que tenemos aquí, que a cada lado se le trace un cuadrado. Entonces quiere decir que este, como mide 4, también acaba de medir 4, o sea que este también es B, este también es B, este también es B, porque recordemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales. Y que si este mide A y que mide 3, entonces este también mide A, que este también A, este A. Que si este mide C y mide 5, pues también estos de acá miden C y también miden 5. Entonces, como tenemos cuadrados, vamos a ver qué pasa con sus áreas. Para calcular el área de un cuadrado, yo utilizo lado por lado, lado al cuadrado, es decir, 4 por 4, que me da 16, 3 por 3, que me da 9, y 5 por 5, que me da 25. Pero aparte, si yo no supiera que miden 4, 3 y 5, pues yo sabría que mide B y B. Entonces el área sería B por B, que es B cuadrada, A por A, que sería A cuadrada, y C por C, que sería C cuadrada. Entonces, antes de continuar, díganme qué relación hay entre el número 25 y el 16 y el 9, por favor. ¿Qué relación tenemos ahí? ¿Qué encuentran de relación entre 25, 16 y 9? Que si sumo alguno de los dos valores o los resto, me da el de la otra área. Muy bien. Que si yo, por ejemplo, sumo 16 más 9 me da 25. Que si a 25 le quito 9 me da 16. O que si a 25 le quito 16 me da 9. Bien, de ahí después se desprende esta fórmula, que es la fórmula teorema de Pitágoras, que me dice la suma del cuadrado de los catetos, o sea, la suma de este cuadrado más este cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y este me sirve para calcular hipotenusa. ¿Sí? Esta formulita es para hipotenusa. Pero tenemos también las fórmulas para calcular los catetos, ¿sí? Por ejemplo, B cuadrada es igual a la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, 25 menos 9 en efecto me da 16. Y A cuadrada es igual a C cuadrada, o sea, el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Porque mira, 25 menos 16 sí me da 9. Y esto siempre aplica. Estas formulitas de aquí se ocupan para calcular catetos. ¿Cómo se aplica en la vida real o cómo lo utilizamos teorema de Pitágoras? Vamos a ver.
Bien, imagina que tenemos el siguiente. Ay, no, este no es, perdón. Tenemos el siguiente problema que dice, encuentra la altura de esta escalera. Entonces, si tú te das cuenta, aquí nosotros formamos un triángulo rectángulo, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. La escalera, ¿qué representaría? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa, le voy a poner C desde ahorita, porque sé que es hipotenusa. Puedo ponerle las letras que sean, ¿eh? No importa. Ok, el 25 representa un ¿qué? Cateto. Le va a poner A. Aquí le puedes poner A o B como tú quieras. Entonces, esto también es cateto. Como busco cateto, pues voy a utilizar esta fórmula, la que está aquí, porque es de cateto. Entonces, B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Y de una vez le voy a quitar este cuadrado. Directamente, ¿qué es lo contrario de elevar al cuadrado? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Porque si yo lo dejo como cuadrado, lo que estaría yo buscando en sí no sería el lado, sino un cuadrado. Y yo no quiero el cuadrado, yo quiero la altura, este lado. Entonces la quito de una vez con raíz. ¿Cómo lo resuelvo? Súper fácil. En la calculadora lo puedo hacer rapidísimo. Pongo raíz, pongo paréntesis, de nuevo vuelvo a poner paréntesis y pongo el valor de C, que es 65. Recuerden, 65 siempre va primero C. Cierro paréntesis, le pongo al cuadrado, menos paréntesis, el valor de A, que en este caso es de 25. Cierro paréntesis, le pongo al cuadrado y finalmente vuelvo a cerrar este otro paréntesis con el que inicié, el que te puse en rojo. ¿Por qué son importantes esos en rojo? Porque así yo le estoy diciendo a mi calculadora, calculadora, ponte lista y quiero que me resuelvas, que le saques la raíz a todo esto. Si tú no se los pones, solo te va a sacar la raíz del primero y luego va a restar. Entonces ya no es lo mismo. Bien, ¿quién me dice cuál es la respuesta, por favor? 60. 60. Perfecto, muchas gracias. 60 decímetros. O sea, 6 metros. Entonces, aquí lo fundamental es ver que cuando nosotros buscamos un cateto, restamos. Y cuando nosotros buscamos una hipotenusa, pues sumamos. No estamos en ninguna en particular todavía, Junuen. Nada más estamos explicando el tema y ahorita nos vamos a alguna en particular. Ok, miren, por ejemplo esta, ¿no? Como las canchas de fútbol, por ejemplo. Te pide aquí la diagonal, ¿sí? Dato curioso, dato número 50 del... Oh, ¿quién tiene prendido su micrófono? No sean malitos, por favor. Gracias. Es que miren, ya de por sí vamos con prisa y me tardo mucho buscándolos porque cuando estoy compartiendo pantalla no me permite como que verlos a todos. Entonces tengo que estar buscando apenas quién tiene prendida el micrófono y escuchan ahí el chisme y ahorita sí nos importa a veces el chisme pues, pero ahorita no, ahorita nos importa más esto. Bien, entonces les decía, aquí si se dan cuenta es una diagonal, pero esta diagonal hace que este rectángulo forme dos triángulos que son congruentes, son igualitos y que son triángulos rectángulos. Entonces, con estos dos datos yo puedo calcular la diagonal. En este caso, la diagonal, ¿qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Y los demás son catetos, entonces yo puedo poner A, B. Y recordemos, si busco hipotenusa, ¿sumo o resto? Sumo. Sumamos, entonces más B cuadrada. Pero si de una vez queremos quitar el cuadrado y hacer nuestra operación directa, bueno, sacamos lo contrario del cuadrado, es una raíz, entonces A cuadrada más B cuadrada. Y básicamente es lo mismo que acá, solamente que en suma. C es igual a la raíz cuadrada de A, que vale 79, pero recuerden que es al cuadrado, más B, que vale 96, que también es al cuadrado.
Pero no olvides poner tus paréntesis antes de iniciar a escribir todo esto. ¿Sí? Después de alguien marcas raíz, paréntesis y al final cierras con paréntesis. Porque si no, te digo, tu respuesta va a ser distinta. ¿Cuánto nos dio? 124.32. 124.32. ¿Alguien le dio algo diferente? No, sí salió eso, profe. Ok, muy bien. Quiere decir entonces que la distancia aquí de esta diagonal es de 124.32 centímetros. Ok, a alguien, ok, está bien. Entonces, ahí está nuestra respuesta. Bien, ahora sí nos regresamos, por favor, a su módulo 1. Bueno, perdón, simulador 1, ejercicio 1. Ajá, dice, analiza cuidadosamente los datos en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces tenemos ahí un triángulo rectángulo, nos dan dos lados. ¿Qué lados son ahí? ¿Catetos o hipotenusa? Catetos. Son catetos. Dice, selecciona la opción que contiene la hipotenusa. ¿Sumamos o restamos? Sumamos. Sumamos. Primero elevamos al cuadrado, después sumamos y al último sacamos raíz. Ok, entonces ahí la respuesta es B. Díganme, ¿teorema de Pitágoras todavía tenemos duda? No. No, Miss. Ok, perfectísimo. Déjenme pasarles lista porque si no después se me va el tiempo y ya no lo hago. Ok, un segundo. Ok, nos vamos a ir por favor a Ok, ya pudimos acceder. Ya, ¿quiénes tenían problemas? Ale, ¿ya pudo entrar? Sí, profe, ya, gracias. Ah, ok, ya. Bueno, ya iba a salirnos, ¿no? Qué bueno que ya pudieron. ¿Quién más no podía? Rocío, ¿ya pudo entrar? Raúl, ¿ya pudo entrar? Sí, profe, ya puedo entrar. Ok, creo que ya más falta Rocío. No sé qué pasó con ella. Ok, perdón. Entonces, recordemos, teorema de Pitágoras lo utilizamos cuando tenemos un triángulo rectángulo y además nos da dos lados, o sea, ya sea que sea hipotenusa, cateto, pero nos da dos lados. Por otro lado, tenemos también a las razones trigonométricas. ¿Qué con las razones trigonométricas? Bueno, pues las razones trigonométricas nos sirven para encontrar igual o se trabaja también con triángulos rectángulos. Pero estas solamente necesitan un lado. Necesitan un lado y necesitan ay, carambolas. Necesitan un lado o un ángulo. Con eso nosotros podemos resolver triángulos rectángulos usando las razones trigonométricas. A ver, déjenme compartirles pantalla, por favor. Bien, les decía, siempre se ocupan también en triángulos rectángulos. Y sí depende, o sea, si los dos chiquitos se llaman catetos, eso nos queda claro. Los lados pequeños que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Pero ¿cómo me doy cuenta cuando es un cateto opuesto y cuando es un cateto adyacente? Ah, súper fácil. Siempre depende del ángulo. En este caso, mira, si te das cuenta, me marcan el ángulo A. Cateto opuesto es el que queda de frente al ángulo. Cateto adyacente es el que forma junto con la hipotenusa el ángulo. Y bueno, hipotenusa es más fácil, es la que está
es la que forma un ángulo de... Emi, consigue un palillo, hijo. Y a tu abuelita que se te regala uno. Apaguen sus micrófonos, por favor. Compañeros, sus micrófonos, por favor. Gracias. Ok, queda así. Entonces, les decía, el cateto... Los catetos siempre, o cateto opuesto adyacente siempre se define o se utiliza cuando tenemos el ángulo. Bien, es importante identificarlos porque básicamente es como la base para poder responder bien la pregunta 2 del simulador 1 y la 7 del simulador 2 que me preguntaban por ahí. Siempre se utilizan los ángulos agudos, es decir, los ángulos que tengan o que midan menos de 90 grados. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, este que tenemos aquí de este lado. Nos está marcando el ángulo X. Respecto al ángulo X, el 7, ¿qué representa? La hipotenusa. La hipotenusa, recuerda, siempre hipotenusa es el lado más largo opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90, está opuesto, es decir, está de frente. La Y, ¿qué representa? Cateto adyacente. Cateto adyacente, muy bien, porque junto con la hipotenusa forman el ángulo que está marcado. Finalmente, entonces, X, pues es el cateto opuesto, porque es lo que me sobra, y 2, porque está opuesto de frente al ángulo X en este caso. ¿Alguien tiene problemas para identificar este tipo de... De manera valores? profa, de manera más sencilla, entonces el cateto adyacente siempre sería el lado más corto. No, No, siempre. no. El cateto adyacente siempre es el que forma el ángulo. Junto con la hipotenusa forma el ángulo. Sí, Ok. puede ser más largo o más corto. Mire, vamos a ver, por ejemplo, estos que tenemos acá. Sí. Por ejemplo, aquí, mira, el ángulo que nos marcan es este de 45. Así es. Entonces, aquí está, 45. Entonces, cateto opuesto, o sea, vamos a utilizar este nosotros. Cateto opuesto es el que está de frente. Mira, Así es. con este. Y si te das cuenta, de hecho, esto es un triángulo isósceles, miden lo mismo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero bueno, el cateto opuesto está de frente, cateto adyacente forma el ángulo y la hipotenusa es el lado más largo opuesto al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, este que tenemos acá, nos está pidiendo este ángulo, que es el F. Entonces, cateto opuesto es el que está de frente, mira, ahí es más corto. Cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa, que es opuesta al ángulo de 90 grados. Aquí, por ejemplo, igual, tenemos al ángulo H, o no sé si era H o no, lo vamos a dejar en H. Cateto opuesto es el que está de frente, cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa, que está opuesta al ángulo de 90 grados. Lo mismo acá, por ejemplo, y con el ángulo de 30, cateto opuesto está de frente, cateto adyacente, que es más largo, también aquí mira, forma el ángulo junto con la hipotenusa. Ok, ¿dudas sobre cómo identificar? No, ya. No, mis, gracias. Gracias. No, ¿de qué? Entonces vamos a pasar a esto. Aquí habíamos quedado que cómo nos lo podemos aprender más fácil. De todas formas, lo bueno es que lo van a llevar en su formulario, ¿no? Ahora, rápidamente, quedamos que si te gusta mucho la coca, es coca, te echas tu vasote de coca y te vuelves a echar otra coquita. Pero pues como te tomaste 2 vasotes juntos, seguramente te va a dar hipo y te vas a empanzonar toda. Entonces, coca, hip. ¿Vale? Entonces, así les podemos definir. Ahora, por ejemplo, nos vamos al simulador 1, al ejercicio 2, por favor.
Simulador 1, ejercicio 2. Dice, analiza cuidadosamente los datos del siguiente triángulo rectángulo. Y tenemos ahí, dice, ¿cuál de las siguientes dos opciones expresa correctamente la forma en que se calcula el coseno del ángulo teta? Ok, de entrada ya me está pidiendo coseno. Entonces, ya no me voy a ir a otra, me está diciendo que cos de, en este caso, teta, que es un ángulo, la forma de una letra griega. Recuerden que los ángulos se representan con letras griegas o con mayúsculas, que sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y tenemos ahí un triángulo que voy a medio mal dibujar aquí, que dice que este es el ángulo teta, este mide 47 y que el de acá mide 20. Sale este es teta. Entonces me dan dos opciones, pero nosotros vamos a responder rápidamente. Sabemos que el coseno se define como cateto adyacente entre hipotenusa. ¿El 20 qué es respecto al ángulo teta? Cateto. Cateto opuesto. Opuesto, porque está de frente, muy bien. Y aquí, el 47 sería Cateto Cateto adyacente. 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 Entonces, de entrada yo ya sé que como me está pidiendo coseno del ángulo, tengo que poner cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 47. Entonces, que aquí debe de ir el 47 como numerador. Y abajo tenemos, si se dan cuenta, en ambas respuestas tenemos lo mismo, que es 20. Es 47, profe. 47, mis. Gracias. 47. Gracias, gracias. Si se dan cuenta, en ambas tenemos lo mismo, la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 47 al cuadrado. ¿Por qué tenemos esto, chicos? ¿Por qué tenemos 20 al cuadrado más raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 47 al cuadrado? Es la fórmula Es la sacar fórmula para hipotenusa. sacar. Exacto, porque si te das cuenta Eso quiere acá, decir. perfecto. Acá tenemos hipotenusa, pero aquí si te das cuenta yo no tengo ningún valor para la hipotenusa. Sin embargo, si tengo a dos catetos, que usando teorema de Pitágoras, el que vimos hace rato, nos ayuda a calcular la hipotenusa. Por eso es que en ambas respuestas la respuesta es la misma, o bueno, el denominador es el mismo, que es esto, que es si la resolvemos, pues es el valor de la hipotenusa. ¿Qué hacemos para contestar correctamente este ejercicio? Revisar estas, ¿qué me está diciendo? Ah, me dice coseno, identificar bien quién es el opuesto y el adyacente, porque si te das cuenta la respuesta es casi la misma, solamente cambia que en una está el 47 y en otra el 20. Entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso la respuesta es la A, porque es la que tiene el 47. Ahora sí, por ahí me pedían también que checáramos la 7. A ver, sitúense en el simulador 2, ejercicio 7, por favor. Igual seguro ya tienen ahí la respuesta, está bien, pero por favor ustedes analícenlo y revisen y díganme si está bien o no, por qué están bien o por qué no. Sí, estos son ejercicios que hasta viéndolas las puedes resolver, sin tener que desgastarte mucho. Ok, ahí me habla de la razón trigonométrica tangente. La tangente del ángulo, ¿cómo se define? Ah, como una rica y deliciosa coquita. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Ahora, aquí tengo mi ángulo teta, el 28 que representa. Adyacente. Cateto. Adyacente. Muy bien. Y el 20 obviamente pues sería el opuesto porque está de frente al ángulo. Ahí está. Entonces, lo único que tengo que hacer básicamente es ordenarlos. Me dice cateto opuesto, ¿qué número va arriba? 20. 20 entre cateto adyacente, que sería el 28. 28. Y ya. Eso es prácticamente lo que se tiene que hacer ahí nada más. Cuando se trata de tangente, así va. Así, por eso hay que checar en las opciones de qué razón me está hablando. Por aquí me habla de tangente, entonces
utilizo la fórmula de la tangente. Aquí las tenemos, miren. Sí, porque es lo que veo que es diferente al tangente y el coseno del ángulo teta. También el seno es diferente porque ese es cateto opuesto entre hipotenusa. No sean malitos, por favor, simulador 3, ejercicio 7, revísenlo. Simulador 3, ejercicio 7. Entonces siempre el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo. Y siempre está de frentito en frentito. Si tú trazas una línea así de frente, choca con el, desde el ángulo hacia adelante, choca con el cateto opuesto. Ya, gracias. Por nada. Los cerillos. Pero si pones la bocina y activas tu micrófono. Ok, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿No me han dicho nada? La B. 25, la B. Bien, porque el Sí, cateto profa. adyacente es 25, no 19. Muy bien. Ahora, vamos a pasar, por favor, al simulador 1. O bueno, al simulador 2, ejercicio 5. Simulador 2, ejercicio 5. Y me dice, analiza el triángulo 30 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Sí? Estos son ángulos notables. Se llaman ángulos notables porque ya tienen prácticamente un valor establecido. O sea, si yo saco ok, ahí está. Si yo calculara o quisiera calcular el valor de estos en seno, coseno y tangente, ya tienen valores establecidos, que son valores además que no cambian y que aunque tienen raíces, por ejemplo, algunos, pues son exactos. Bien, en estos ejercicios, ¿qué les recomiendo? Ahorita si me entienden el procedimiento y todo, como no podemos detenernos tanto, que bueno, si lo pueden hacer está perfectísimo, créanme. Pero si no, si se les dificulta, si dicen, híjoles, yo paso mejor, pues no hay problema, apréndanse el resultado. Son 3 resultados que cualquiera de esos puede venir en su examen. Entonces ya teniendo en mente el resultado, pues es como más sencillo todo. Bien, en ese que te decía del simulador 2, el ejercicio 5, te dice, si X es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ¿cuál es el área del triángulo? Ese ese lo vamos a explicar al último. Mejor vámonos, por favor, al simulador 1, ejercicio 1, por favor. Dice, si X es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ¿cuál es la longitud del cateto adyacente? Bueno, pues vamos a revisar esta que tenemos por acá. Aquí está, mira. Si nosotros, yo les recomiendo luego siempre cuando no tengan idea de qué hacer, si se les dificulte, lo mejor que pueden hacer es, dibujar. Aunque lo hagan así medio feito, pero el dibujo les ayuda a ustedes a ver qué es lo que están buscando, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, buscamos un cateto adyacente. Y me dice que es un triángulo de 30, 60 y 90, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo aquí mide 90, aquí mide 60, acá 30. Y me dice, si X es la longitud del cateto opuesto, o sea, X es la longitud del cateto opuesto, calcula el valor del cateto adyacente. Aquí le pongo un signo de interrogación porque si no le puedo poner X porque cateto opuesto ya vale X. No sé cuánto valga X, pero vale X. Entonces, como estoy hablando de cateto opuesto y cateto adyacente, quiere decir que voy a necesitar una razón trigonométrica que me involucre a los dos. En este caso va a ser la tangente porque involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Puede compartir pantalla, profa? En serio, no estoy yo estoy compartiéndola. No sé por qué a mí no me sale. A ver, Sí, está. la Sí vuelvo está compartida. No, entonces no sé cómo. Ahí está. Muchas gracias. Va. Ok.
Entonces, como yo ya sé que voy a ocupar al cateto opuesto, el cateto adyacente utilizo la tangente que involucra a las dos. Ahora, la tangente de 30, que es el ángulo que estoy ocupando, es igual al cateto opuesto, que es X, entre el cateto adyacente, que no lo conocemos. Ahora, nosotros por definición, creo que a todos les mandé la tablita de los ángulos notables. Por definición, nosotros tenemos que la tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Lo que les decía, ya están definidas. Es exacto, siempre es eso. Siempre para 30 de grados su tangente es 1 entre raíz de 3. Ahora, yo quiero a X, pero me estorba el cateto adyacente para dejarla solita o dejarlo solita. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a quitar de aquí. Recuerden, es una ecuación, es una igualdad. Se van con sus operaciones inversas. Aquí está dividiendo, lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces, 1 por cateto adyacente me da cateto adyacente entre raíz de 3. Ahora, recuerda que tú lo que quieres es en realidad al cateto adyacente. Ya que lo despejaste, no lo podemos despejar dejándolo abajo, porque entonces me quedaría 1 entre cateto adyacente. Tengo que moverlo como numerador. Ya que quedó como numerador acá arriba, tengo que deshacerme de lo que me estorba, que en este caso es la raíz de 3. La raíz de 3 está dividiendo, se va multiplicando. Por lo tanto, la respuesta es X raíz de 3. Entonces, lo que les decía, si como que se fueron quedando, no hay problema. Nada más recuerda, cuando busco cateto adyacente, la respuesta es X raíz de 3. Ahora vamos, por ejemplo, con el simulador 4. Simulador 4, el ejercicio 5. Dice, si X es la longitud del cateto opuesto del ángulo de 30 grados, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Pues vamos a ver. Pues vamos a buscar hipotenusa. Lo mismo, tengo un ángulo de 30, 60 y 90, es un triángulo rectángulo. Y me está diciendo que el cateto opuesto vale X y que estoy buscando hipotenusa. Aquí tengo que revisar qué razón trigonométrica involucra cateto opuesto e hipotenusa. Que en este caso pues es seno, porque seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. Y vamos a utilizar seno de 30 porque es el ángulo que nos están marcando para el cateto opuesto. Entonces seno de 30 igual a X, que es el cateto opuesto, entre hipotenusa, que es lo que estoy buscando. Entonces en la tablita de ángulos notables podrán observar que efectivamente el seno de 30 equivale a 1/2. Entonces, tú quieres a la hipotenusa, pero está como denominador, hay que pasarla como numerador. O sea, está abajo, hay que dejarla arriba, porque si no, no se puede despejar bien. Entonces, está la hipotenusa dividiendo, lo contrario de dividir es multiplicar, se va hipotenusa por 1, que me da hipotenusa entre 2. Quiero a la hipotenusa sola, me estorba el 2 está dividiendo, entonces, ¿cómo lo quito? Multiplicando. Entonces, hipotenusa es igual a 2x. Te decía entonces aquí que lo que te conviene a ti es aprendértelas. Si no te acuerdas de todo el procedimiento, es aprendértelas. Para cateto adyacente la respuesta es X raíz de 3, para hipotenusa es 2X. Mira, aquí está precisamente la tablita de los ángulos notables. Finalmente, la que les dije que esa la íbamos a dejar al final, la del área, que está en el simulador 3 y en el simulador... Por ejemplo, en el 2 es el simulador 2, ejercicio 5, y me dice, si X es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, ¿cuál es el área del triángulo? Bien, primero hay que considerar que el área, su fórmula es base por altura entre 2. Entonces, yo aquí me está dando que la base, pues ese es el cateto opuesto, y la altura sería el cateto adyacente. ¿Sí? No sé cuánto valga, pero sé que por esta entre 2 me tienen que dar el área de mi triángulo. Entonces, yo tengo que, como es cateto opuesto y cateto adyacente, pues voy a utilizar a la tangente, ¿sí? La tangente de 30 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y aquí, por ejemplo, vemos que la tangente de 30, aquí está, es raíz de 3 entre 3. Ahí está. Entonces, nosotros por definición podemos ver que la raíz de 3 equivale al cateto opuesto y 3 equivale al cateto adyacente. O sea que si nosotros tomamos esta definición y lo acomodamos en nuestro triángulo, esta valdría X, valdría raíz de 3 y el cateto adyacente valdría 3. Ahora, aquí tendríamos que encontrar una relación que es justo la que tenemos acá. Si yo tengo
raíz de 3 al cuadrado, pues en realidad lo que tengo es un 3, porque mira, vamos a hacer un ejemplo. Este creo que ya lo habíamos revisado, pero lo hacemos rápido. Por ejemplo, raíz de 25 al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz de 25? Es 5. 5. 5. 25. Entonces, ¿para qué tengo que hacer todo esto si simplemente desde el principio puedo reducir? Elimino, recuerda, raíz y potencia se eliminan porque son lo mismo y solo me da el 25 que también me daría si hago todo. Y esto aplica para cualquiera. Por ejemplo, aquí la raíz de 3 al cuadrado, se elimina la raíz, se elimina el cuadrado y me queda solo lo que tengo adentro, que en este caso es un 3. Quiere decir entonces que aquí lo que tenemos realmente que x es raíz de 3 y x al cuadrado es 3. Por lo tanto, el cateto adyacente mide raíz x cuadrada y el cateto opuesto mide x. Ya que tengo sus dos valores, lo único que voy a hacer pues es aplicar la fórmula base por altura sobre 2. Y la base mide x y la altura mide x cuadrada entre 2. Entonces, x por x cuadrada me da x cúbica entre 2. Básicamente este podría ser ya el resultado o es el resultado. Sin embargo, en sus módulos, en su compendio, y seguramente en su examen, no se las dejan así tan fácil. Les dejan fracciones o cosas equivalentes, más bien expresiones equivalentes, que significa que son lo mismo, pero están escritas de diferente manera. Por ejemplo, aquí tenemos que x cúbica entre 2 es lo mismo que un medio de x cúbica. ¿Por qué? Porque aquí si se dan cuenta es como, ¿cuántas x cúbicas tenemos? Solo una. Entonces es 1 entre 2 de x cúbica. Esta también puede ser respuesta y está bien. También se los manejan como raíz. De hecho, se las escriben así como esta, raíz de 1/4. Cuando la raíz está en toda la fracción, significa que la raíz se le saca todos los números. Cuando yo saco raíz cuadrada de una fracción, tengo que sacarle la raíz al numerador y la raíz al denominador. Y la raíz de 1, pues me da 1, que otra vez sería esto de acá. La raíz de 4 me da 2 y a x cúbica. Ahí está. Entonces, esta es una respuesta correcta. Ahora, cuando la raíz solamente está aquí abajito, en un solo número, quiere decir que solo a ese número hay que sacarle respuesta, a este raíz, perdón. La raíz de 1, que es 1, y entre 2, al 2 ya no le saco raíz porque no me indica que le saque raíz. Entonces, cualquiera de estas 3 o 4 son respuestas correctas. Por ejemplo, en el simulador en el que estamos en la pregunta 5, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? B. B, muy bien. ¿Por qué A no? A y B no. ¿Por qué A? Porque Nano nos está pidiendo la raíz cuadrada de un medio. Entonces, ¿está bien A o no? No, No. esa no. Esa Porque no. ahí es. Ajá. Porque ahí No, está porque pidiendo medio. la raíz cuadrada de un medio completo. No Esa. La B. Porque efectivamente en A la raíz le saca completo a toda la fracción y si sacamos eso pues ya no nos va a dar el 1 medio original porque la raíz de 2 es 1 punto y tantos, no 2. Del simulador 3, por favor.